Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro 15º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador, durante la segunda temporada en el mes de abril del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador, en Quito en los 106.9, en Guayaquil 97.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Portoviejo 100.1 frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a las invitadas y el invitado del día de hoy, María de la Paz Vela y Gonzalo Cucalón, con quienes abordaremos el tema de análisis económico, método, información y debate, y con Jennifer Salazar para conversar sobre políticas de género implementadas en el Banco Central del Ecuador. Muy buenas tardes, María de la Paz, Jennifer, Gonzalo, qué gusto. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes con todas las personas que comparto el panel. Es un gusto estar aquí y acudiendo a esta invitación tan interesante de estos conversatorios que hace el Banco Central. Gracias, María de la Paz. Muy buenas tardes, Fernando, María de la Paz, Gonzalo, y bueno, a toda la audiencia que nos está acompañando en esta tarde. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia, a Jennifer, a Fernando y a María de la Paz. Mi nombre es Gonzalo Cucalón. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar el día de hoy compartiendo nuestro conocimiento sobre temas que definitivamente no se tocan todos los días, ¿no? Para mí un placer, muchas gracias. Gracias. Voy a presentar a mis dos primeros expositores con quienes vamos a conversar sobre análisis económico. María de la Paz Vela es directora del reporte macroeconómico de Multiplica. Es editora macroeconómica en revista Gestión Digital. Es máster en estudios económicos y sociales por la Universidad de Walsh. Becaria Chevening 2008 en regulación y previsión de servicios públicos en la Universidad de Bradford. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Directora del reporte macroeconómico de Multiplica desde el año 2002, editora macroeconómica de Gestión Digital desde el año 2017. Se ha dedicado a la investigación y periodismo económico, seguimiento y monitoreo de la economía ecuatoriana. Es profesora a tiempo parcial en la Universidad San Francisco de Quito desde agosto del año 2017. Gonzalo Alberto Cucalón es gerente general de Banrío Casa de Valores, vicepresidente de la Asociación de Casa de Valores del Ecuador, Asocabal. Cuenta con un pregrado en economía y una maestría en microeconomía y finanzas corporativas por la Universidad de Mannheim, Alemania. Diplomado en riesgos financieros por el TEC de Monterrey. Operador de valores autorizado desde el año 2011, con cursos en prevención de lavado de activos y de inversiones en capital de riesgo. Panelista en el programa radial Economía y Finanzas desde el año 2014, que se transmite por Radio Huancavilca. Gerente general de Banrío Casa de Valores y vicepresidente de Asocabal, como ya les habíamos mencionado. Nuevamente, muchas gracias, María de la Paz, muchas gracias, Gonzalo, por haber acogido esta invitación en la que el Banco Central quiere conversar con ustedes para explicar cuál es el oficio del analista económico, con qué métodos trabaja, con qué información o de información de qué fuentes utiliza para sus análisis y cuál es el debate que se genera alrededor del análisis económico, especialmente acá en el país y especialmente en los momentos en los que hay que se coincide ciclos electorales con ciclos económicos. En este sentido, quiero comenzar con María de la Paz pidiéndole una breve introducción desde el punto de vista personal, el oficio de escribir, el oficio de analizar. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál sería esa historia de vida que nos puedes contar brevemente, María de la Paz, al momento de escribir? Bueno, Fernando y audiencia, yo quisiera decir contarles un poco que empecé a escribir
muy entusiasmada viendo esta sección económica que surgió en el diario Hoy hace muchísimos años, ¿no? Mientras yo estudiaba economía, veía eso con gran interés y quería realmente apuntarme a hacerlo. Y luego no me perdía todas las conferencias que daba, qué sé yo, Walter Spurrier era el que daba en esos momentos. Así que estuve siempre como muy interesada y muy movida por tratar de comprender desde el punto de vista del ciudadano estos segmentos de la economía que nos llegan, que es la inflación, que son las tasas de interés. Es decir, como estudiante no lo llegaba a percibir tan bien y quería profundizar en eso. Eso me pasó a mí. Busqué oportunidades de trabajo en eso y fíjate que llegué a trabajar en la sección económica del diario Hoy. Fui directora económica del diario Hoy, de la revista Economía Hoy. Eso ya fue más tarde, pues ya graduada y después de haber hecho la maestría en, en la Universidad de Gales. Vi y seguí buscando oportunidades donde hacer un poquito más profundo el análisis de la escritura de esta, explicar la inflación, explicar una balanza comercial, explicar qué son los aranceles, qué son los impuestos y cómo les llegan a la gente. Entonces, creo que surgió mucho de dentro de mí y esto porque cuando decidí estudiar economía, eh, miraba mucho, quería entender qué es lo que pasaba desde el punto de vista económico en el país. Me parecía un poco complejo y me movió mucho a estudiar y a profundizar en eso para poderlo explicar a los demás. Y bueno, se me ha dado a mí el de escribir y el de investigar y escribir economía. No escribo otro tipo de cosas, más ha sido escribir investigaciones, reportajes de diferente tipo en la revista Gestión, que fue más tarde, después del diario Hoy, un espacio muy rico y en eso yo sí quiero decir, o sea, el análisis económico uno lo puede buscar, pero tiene que tener en dónde practicarlo. Y tuve la suerte de que este país me dio espacios muy interesantes. Primero, como les decía, en el diario Hoy, la revista Economía Hoy, y luego en la revista Gestión y en el reporte macroeconómico, que es un ejemplar de suscripción que tiene la consultora Multiplica desde hace muchos, muchos años. Entonces, fue una oportunidad realmente de oro que me dejó bastante eh, prendada, digamos, y eso, esa motivación de entender yo mismo qué sucede con cada fenómeno económico, con el crecimiento, con las recesiones, con los fenómenos internacionales, que si el dólar se deprecia, que si o que se fortalece y se deprecian las monedas latinoamericanas. Realmente me pareció un mundo fascinante en el cual nunca se deja de leer, nunca se deja de asistir a nuevas discusiones y análisis, tanto locales como internacionales. Y este tema, pues, se trata ampliamente en periódicos diversos, digamos, de periódicos internacionales, periódicos nacionales. En un momento bueno, ya hace muchos años surgieron muchas otras revistas, otros medios informativos más especializados. Entonces se ha ido ampliando realmente el espacio para hacerlo. Desde luego, yo lo enfoco desde el lado del periodismo y de la investigación económica, pero esto muchísimo lo desarrollaron los bancos, las aseguradoras, todas las empresas que trabajan en finanzas, sobre todo, lo desarrollaron ampliamente. La cosa para mí era un poco saber llegar a la gente, al público en general,
desde el aprendizaje profundo de qué es cada tema y cómo explicarlo. Y para eso, obviamente, sí se requiere una formación y estar, pues, enfocado en los diferentes temas que le van interesando a la gente, los diferentes temas coyunturales. Yo he tratado más temas coyunturales de esos. Así ha sido un poco la experiencia personal. Gracias, María de la Paz. Gonzalo, desde su punto de vista, cuando hablamos de método, la vigencia de los métodos cuantitativos es sobresaliente en la parte, en el ámbito económico, pero ¿cómo debemos comprender la interacción con otros métodos, como los métodos cualitativos, que también pueden aportar al entendimiento y comprensión de las ciencias económicas y a su vinculación con otras ramas del conocimiento, para una mejor comprensión de lo que está sucediendo en la economía? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay que entender de que los economistas al final lo que estamos haciendo es procesar datos. Ahora, no todos los acontecimientos económicos han sido cuantificados hasta ahora. Me explico mejor. Existen muchos datos económicos que generan estadísticas, pero existen otros muchos movimientos económicos que no necesariamente generan datos aún en el futuro, quién sabe. Entonces, tenemos que entender también que el criterio de un economista depende de a qué se dedica. Si usted se dedica al periodismo o a la polémica política, va a tener una tendencia a buscar pues, datos para fundamentar sus aseveraciones. Pero esto de los datos no necesariamente van a estar a disposición pues, de otro tipo de economistas. Por ejemplo, yo que me encargo más que nada del ámbito financiero, tengo que lidiar mucho con incertidumbres. Cuando le doy un ejemplo, cuando llegó la pandemia en febrero del año pasado, yo no sabía dónde se iba a ir la economía ecuatoriana, porque no había ningún tipo de precedente para una pandemia en los datos. En el Ecuador han habido pandemias antes, por ejemplo, la historia nos enseña mucho de Vicente Rocafuerte, cuando después de ser presidente luchó contra la fiebre amarilla en Guayaquil, pero no necesariamente tenemos datos fidedignos y analizables de eso. Entonces, pues nos tocaba un poco adivinar qué va a pasar en una economía que va a tener un golpe de la pandemia. Y en ese momento, los datos que tienes a disposición no te sirven de mucho. Todo lo que se había proyectado que iba a pasar en el año 2020, tanto por el FMI como por el mismo Banco Central, no pasó porque llegó una pandemia. Y es ahí donde nos ayuda muchísimo tener una idea cualitativa y tener una especie de mapa para pensar qué tipo de procesos se pueden dar en una economía. Y le doy un ejemplo. Cuando pegó la pandemia, uno no podía saber cuál iba a ser el impacto de esta. Pero sí podíamos pensar, por ejemplo, de que si habían muchísimos cierres, muchísimos confinamientos, el precio del petróleo iba a bajar. Y para bien o para mal, sí teníamos datos de cómo la economía ecuatoriana funcionaba cuando baja el precio del petróleo. Entonces, podíamos aproximar qué pasa. Pero había que tener un criterio para manejar este tipo de información. Teníamos que saber que no podíamos tener certezas, que todo era incertidumbre. Y en eso el valor de la economía, yo le veo mucho valor al estudio de la economía en eso, ¿no? Desde cuando uno está en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, lo que mencionaba María Paz Vela, aseguradoras, bancos, casas de bolsa y comerciantes fuertes, tal vez no pueden hacer una predicción precisa de qué va a pasar bien fundamentada cuantitativamente, pero cualitativamente, por la experiencia que había, sí podían haber maneras un poco de ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces, si a mí usted me pregunta, los economistas que estamos en el área pues, de financiera tenemos un poco que ver el futuro, pero al mismo tiempo ser bastante escépticos y bastante cautos para hacerlo. Y para eso nos viene muy bien conocer las cifras del pasado y conocer qué tipo de características cualitativas hay en nuestra economía para ver en ese tiempo poder prever cómo iba a reaccionar.
Muchas gracias. En este punto, María de la Paz, complementando lo que usted mencionaba al inicio, que fue una experiencia, un conocimiento, un aprendizaje, una formación también, entender la complejidad de los aspectos económicos, en esta visión sectorial que usted mucho le ha dado a la economía a través de Revista Gestión o a través de los análisis macro, ¿qué podemos decir de, de que los métodos de análisis o los métodos de entendimiento de la economía a veces no consideran los temas históricos del pasado, como ya lo ha señalado Gonzalo, y nos centramos netamente en aspectos coyunturales? ¿Qué podemos decir con respecto a esta situación donde han abundado o abundan análisis eminentemente de la coyuntura? Bueno, Fernando, el tema es que para hacer análisis económico, como decía Gonzalo, se requieren pues datos, ¿verdad? Ahora, lo que yo veo a, digamos, al académico puede interesarle un poco más el pasado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo en este momento? ¿Qué se hizo en el momento, por ejemplo, momentos históricos de la economía, como eh, cuando se dolarizó la economía? Hubo una crisis del sistema financiero, un feriado bancario. ¿Qué tan fuerte fue esa crisis? ¿Y cuándo nos remitimos a eso? Nos remitimos con todas las cifras del caso, cifras monetarias, cifras del tipo de cambio, cifras del crecimiento, de los crecimientos sectoriales, para medir, por ejemplo, qué sucede, qué está sucediendo en la pandemia de hoy. Y eso, bueno, eso puede interesarles a los académicos, pero también a las empresas. Ahora, a las empresas les interesa mucho más el futuro, pero es muy valioso todo lo que pasó antes. ¿Qué pasó en esta economía? En una situación de desventaja. ¿Qué pasó en esta economía cuando cayó profundamente el precio del petróleo, cuando estuvo a $7 por barril y se sostuvo ahí en algunos meses, ¿no es cierto? Eso pasó en el año 98, me parece, 99, estábamos pero en la lona. Y asimismo, nos interesa, o sea, es importante tener la data, tener bases de datos, y en eso yo creo que el Banco Central ha marcado un hito, ¿no? Porque tiene unas bases de información muy completas de múltiples variables económicas. Lo que sí ha sucedido es que digamos, tiene más históricas, ¿no? Y siempre demora un poquito en todas las instituciones en poder actualizarse. Entonces, a veces están con 1 o 2 meses de retraso y qué sé yo. Y entonces ahí es importante también ver, para poder ver ese futuro que quieren ver las empresas, que quieren ver los bancos, es importante analizar qué pasó en crisis anteriores, por ejemplo, de qué tan fuerte fueron las caídas de depósitos, por ejemplo, qué tan fuerte fue la inflación, y revisar eso y ver cómo se está comportando, cómo se comportó en una crisis anterior, cómo se comporta en una crisis de ahora. Y también mirar hacia afuera, mirar qué está sucediendo en los países desarrollados, qué está sucediendo en países de la región que tengan similitudes con nuestra economía, con nuestras condiciones. Entonces, yo creo que es un ejercicio, sí, también cuantitativo, de ir midiendo ese tipo de cosas, y cualitativo, como dice Gonzalo, porque en ciertos momentos, o sea, todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el año 2021? Ahora nos enfrentamos a desde mayo en adelante, y por 4 años con un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, pero uno iba a ser el destino del país con un gobernante, y otro, si es que hubiese sido
otro el candidato elegido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su visión diferente y entonces el manejo político, de la política económica y de la política en general va a marcar el manejo económico de la política económica y ahí intervienen las expectativas también. Entonces, toda esta parte que no es cuantitativa, sino cualitativa, todo lo que son expectativas. La expectativa para, por ejemplo, para los empresarios, si es que me dicen el impuesto a la salida de divisas se va a eliminar, es una. Y para los empresarios que trabajan a nivel nacional y para los empresarios que podrían traer recursos acá. Si la política económica me dice el impuesto a la salida de divisas va a subir a 27%, pues la expectativa del empresario, del ahorrista y del inversionista externo es otra. Entonces, hay una cantidad, no solo es la data cuantitativa, sino juegan mucho las expectativas, hacia futuro juegan mucho las expectativas de cómo se lee la política económica que va a estar en juego. Y eso nos da una expectativa buena, intermedia o mala. Por ejemplo, sin meterme había puesto ese ejemplo del impuesto de la salida de divisas, pero si es que digo a 27%, pues la inversión extranjera directa definitivamente no va a estar aquí. E incluso podía haber una salida de capitales. Los que están aquí dicen, de pronto no me va bien o algo, saco mi dinero pagando 2% y no pagando 27%. Entonces, las expectativas creo que juegan un gran rol y eso también es algo de percepción, no es meramente cuantitativo. Y lo otro es decir, con la política económica X, Y que adopta un gobierno en diferentes áreas, en lo comercial, en lo tributario, en lo laboral, yo como empresario tengo unas expectativas o como consumidor, el consumidor obviamente muy pocos están haciendo ese cálculo, pero las empresas sí lo hacen. Dicen, yo puedo esperar esto, voy a invertir más, invertir menos, ahorrar, endeudarme. Entonces, todas las decisiones de un emprendedor o de una empresa o de una empresa mediana, de una pequeña empresa o de una empresa grande, están siempre atravesadas por las expectativas, por las políticas y obviamente la data juega un importante rol, pero no es solamente eso lo que se requiere, sino mucho más, ir mucho más allá. Y ahí creo que el rol del analista juega mucho, digamos. Eso diría yo. Gracias, María de la Paz. Gonzalo, en esto que ya nos plantea María de la Paz, de mirarnos hacia afuera, de que la información nos sirva para contrastarnos o compararnos con el desempeño de otras economías o países similares o otros referentes. Esta oportunidad que nos brinda la economía comparada en esa transición del análisis macro al análisis micro, que muy probablemente en su ámbito profesional usted tiene que trasladar mucho el comportamiento macro al desempeño sectorial, al desempeño micro, y esa conjunción entre la economía y las finanzas, entre la economía y lo financiero. ¿Qué nos puede decir de acuerdo a su experiencia cuando se enfrenta a brindarle respuestas o recomendaciones a un asesor, a un inversionista que necesita asesoría en el ámbito de los valores y el mercado bursátil? Ahí siempre voy a inclinar por el análisis 100% microeconómico, ¿no? Obviamente porque soy microeconomista también. A un macroeconomista puede levantarse y decir que yo estoy completamente mal y obviamente podemos discutirlo. Pero yo creo que un buen negocio, una empresa con un negocio rentable, eso es el argumento más importante para analizar.
Y al final eso es lo que yo busco un poco como analista, ¿no? Yo no me estoy dedicando tanto a lo macro más bien puedo leerla a la propia María de la Paz Vela, que yo siempre he leído gestión desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces, siempre para lo macro uno encuentra bastantes buenos análisis, la verdad. Pero para lo micro, ahí es donde ahí es donde yo veo que yo genero más valor realmente. Porque eso nadie lo está analizando. Entonces, los clientes pues sí llegan obviamente con muchas preocupaciones acerca de la política y son preocupaciones legítimas. Pero mi labor es decirles, ok, la política es un ámbito, pero aquí estamos buscando empresas y negocios rentables, con modelos de negocios sustentables, que en la mayoría de veces también estamos buscando pues modelos de negocios que sean a prueba de recesión, ¿no? A prueba de la coyuntura. Y cuando uno empieza a ver las cosas desde ese ámbito, uno empieza a encontrar una gran riqueza en el quehacer económico ecuatoriano, ¿ya? Pero obviamente esta riqueza aún no se traduce en grandes cambios sociales o en un gran crecimiento económico. Y para mí de ahí viene una gran insatisfacción, ¿ya? Pero de que hay empresas que en el Ecuador generan beneficios, las hay, que se puede invertir y generar beneficios para los inversionistas, las hay. ¿Qué es lo que pasa? Es que nos faltan empresas que las generen, ¿no? Faltan más sectores económicos que se desarrollen. Por ejemplo, si vamos a los sectores, si uno hace un análisis del sector camaronero, es un sector que, uno, vende al mundo, dos, atrae capital extranjero, ¿ya? Y emplea una gran cantidad de personas. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos más de 2 o 3 sectores que puedan estar de cierta manera al nivel del sector camaronero, ¿no? Entonces, eso genera, a mi parecer, una cierta tensión, incluso política, ¿no? En el hecho de que las personas pues dicen, no, que yo veo que los empresarios hacen dinero, pero a mí no me llega nada. Es porque necesitamos más sectores. Y eso es una manera de verlo desde el punto de vista microeconómico, y eso es lo que yo intento, la diferenciación que yo le intento dar a mis inversionistas, a la gente que busca mi consejo, ¿no? Un poco decir, mira, lo que dicen la política, lo que dicen los macroeconomistas, es lo que ellos dicen, pero si tú haces un análisis de este sector o de esta empresa, vemos un negocio que está creciendo, que es sustentable, que se está consolidando, que está generando rentas, y creo que ahí es donde tú tienes que estar, ¿no? Entonces, esa es un poco, para mí la tensión, pues no existe, sí, pero no es lo que yo le vendo a los clientes, y para esto, pues siempre uno tiene que tener un referente, ¿no? Y en esto siempre me acuerdo de uno de los más grandes inversionistas, Warren Buffett, que él dice, pues, ¿no? Que la verdad él ignora todo tipo de reporte político y de reporte macroeconómico. Él solo busca empresas, digamos, empresas rentables. Y yo creo que ese es el inicio de un trabajo en el mercado de valores, ¿no? Y de un trabajo financiero y de un trabajo en la parte comercial. Empezar por tener una idea rentable, un negocio rentable, y de ahí para allá, pues, ahí allá seguimos analizando, pues, seguimos agregando herramientas, le agregamos opiniones a nuestro análisis, pero pues empezamos porque las ideas de negocio sean rentables. Muchas gracias. Voy a pasar al siguiente eje y les quiero hacer una pregunta a los dos, es la misma pregunta, con respecto a lo que ustedes ya han planteado, que hay unas fuentes tradicionales de información y que hay otras fuentes que hay que ir generando, que hay que ir construyendo, y depende el sector o el enfoque micro o la complementación con los temas financieros que se deben ir generando. ¿Cuáles son los desafíos que en términos de información el analista, o cuáles son los desafíos que se enfrenta el analista en términos de las ciencias de la data y de la big data? ¿Qué es lo que debemos estar preveyendo para prepararnos para hacer un análisis en esta dimensión mucho más grande con respecto a otras fuentes de datos? María de la Paz. Bueno, Fernando, yo diría que, en primer lugar, creo que el país ha desarrollado una buena cantidad de, digamos, de fuentes de datos confiables, ¿no?
Creo que Banco Central es uno de esos. Ciertamente ha habido correctivos. Se practicó, digamos, el año anterior, unos correctivos, por ejemplo, todo lo que es el tema fiscal. Creo que ahí yo veo todavía grandes desafíos para el país, porque si uno mira la información fiscal en el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, tiene ciertos valores. Si uno mira en el Banco Central, tiene un poco diferentes de esos valores. O sea, pueden ser similares, pero tienen discrepancias. Y eso se llegó a determinar ya más técnicamente con asistencia técnica del fondo. Entonces, creo que en algún momento en estos últimos años se perdió esa ligazón de la información entre digamos, por ejemplo, la información fiscal entre una institución y otra. Entonces, primero, yo partiría de volver a mirar, primero alinear todo. Yo creo que el INEC en eso ha hecho una importante labor de que cada tipo de información se vaya alineando con los mecanismos, digamos, con la metodología internacional, ¿no es cierto? Para la comparabilidad con los años anteriores, para la comparabilidad con otras instituciones similares de otros países. Entonces, creo que ese esfuerzo se debe mantener, se debe buscar que haya más, digamos, intercambio de información que en algún momento sí se perdió entre Banco Central, Ministerio de Finanzas, entre Ministerio de Finanzas, Petroecuador. O sea, creo que ahí hay unas lagunas que se deben restituir por el bien del país y que que nuevamente ahí la política de falta de transparencia que hubo en algunos años hizo que se perdiera esa información, ese flujo de información. Acuérdense que nosotros en periodismo económico, en análisis económico, había muchísima dificultad en años anteriores de conseguir la información. Entonces, ahí primero yo creo que hay que restituir eso, hay que reconstruirlo para atrás. En los años que se vienen son oro para hacerlo. Y por otro lado, creo que todo lo que es Big Data, porque para allá también iba su pregunta, puede utilizarse, no se ha utilizado, digamos, masivamente, no se ha utilizado más, no está tan divulgado todavía, pero yo creo que para todo lo que es análisis sectorial es fundamental y da una información mucho más actualizada y mucho más precisa el uso del Big Data para todo lo que son sectores y desempeños de sectores, porque viene esa información y yo creo que ya viene al menos sectorialmente, viene desde el consumidor, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como un gran desafío todavía por utilizarlo. Yo creo que la información, por ejemplo, los consumidores todo el tiempo están utilizando tarjetas de crédito, entonces un procesamiento de eso, de tipos de preferencias que tienen los consumidores y todo eso, van a ayudar muchísimo para entender mejor qué quiere el mercado local. Desde luego en el internacional va a ser más importante. Yo creo que el país como tal, un país pequeño, tiene que abrirse al mundo para abrir oportunidades de negocio, de empleo. Entonces, cada vez más esas nuevas metodologías van a ser importantes para el desarrollo sectorial, las inversiones y la generación de empleo. Pero internamente tenemos que seguir trabajando para restituir la información que se perdió tal vez porque no había una voluntad de transparencia por algunos años y no perder ese ritmo que sí ciertamente tiene el INEC para tratar de siempre estar alineados con las metodologías internacionales
en múltiples variables que ellos siguen como entidad rectora de las estadísticas, pero que se manejan en cada institución también, ¿no es cierto? Entonces, creo que han habido avances, creo que se puede avanzar mucho más en los siguientes años y creo que hay un gran desafío para el uso, sobre todo sectorial, de todo lo que es Big Data y ciencias de datos, desarrollo, inteligencia de negocios y todo eso. Creo que hay un campo amplísimo que no se ha explotado lo suficiente y desde mi ámbito, que ha sido mucho más macro, creo que es un muy buen momento para el país que tiene con las políticas que ofrece el nuevo gobierno, busca apertura comercial, quizás se alinee con el Open Data y yo creo que vamos para mejor y siempre buscando transparencia en todo en toda la entrega de la información de datos. Yo creo que ahí hay mucho por hacer en lo que ya estaba y en lo que se debe desarrollar. Perfecto, gracias. Gonzalo. Siguiendo lo que dice, María Paz menciona algo que a mí me parece importantísimo, ¿no? Los consumidores. Y le voy a poner un ejemplo. En el Ecuador, a pesar de que todas las compras y ventas de bienes inmuebles se tienen que registrar en la notaría, no se hace público los montos que se compran y se venden. Por lo tanto, no tenemos un indicador oficial de cómo van evolucionando los precios de los bienes inmobiliarios. Que eso, por ejemplo, en Estados Unidos o en mercados más desarrollados es información básica para poder analizar la salud de la economía. También podemos ver en los Estados Unidos la producción de frutas, de la naranja, por ejemplo, que se me viene a la mente. La producción de la naranja en un estado determinado, que es el que más produce naranja, que me parece que es el estado de la Florida, es importantísimo para los precios de las materias primas. ¿Ya? Y en el Ecuador, pues, pudiéramos conocer, si pudiéramos conocer cuánto se ha consumido de arroz, cuánto ya no se consume de arroz, por ejemplo, que es una gramínea que siempre que es muy importante, básica en la dieta ecuatoriana. Entonces esta también nos podría dar datos de coyuntura que nos permiten hacer análisis no solo del ritmo macroeconómico, sino también de la nutrición del país, de la salud, y nos pueden dar también ciertas ideas del aspecto social. Entonces, con estos dos ejemplos, yo lo que veo es que aquí nos falta generar todavía muchísima información alrededor de los consumidores. ¿Qué está consumiendo la gente? ¿Cómo lo están aprovechando? Y obvio, hay sectores que no van a querer que esta información se conozca. Por ejemplo, los señores del sector que venden bienes raíces o los señores del sector inmobiliario, a muchos tal vez no les va a interesar que se conozca de manera oficial que tal o cual sector los precios de los bienes inmuebles están subiendo o bajando. Pero sí a los consumidores definitivamente les ayudaría a conocer esta información. Usted lo mencionó, estamos llegando a la era del Big Data y necesitamos pues que estas grandes herramientas del Big Data no solo se queden en la mano de las corporaciones y de las empresas que pueden pagar por producir esta información, porque cabe recalcar esto que yo le cuento, sí se conoce, simplemente no son fuentes públicas, digamos así, no son información que se publica y que yo creo que definitivamente muchísima de esta información nos podría ayudar tanto a analistas como al público, ojo, al público también a determinar mejor los precios, a determinar mejor la situación económica y de esta manera a tomar mejores decisiones económicas también. Entonces, si a mí usted me pregunta, pues y en eso coincido plenamente con lo que dice María Paz, la generación de información alrededor de qué está haciendo el consumidor ecuatoriano, hasta ahora no se ha generado información pública muy interesante al respecto, y ahí yo creo que hoy en día con la cantidad de información que tiene el Estado y con la cantidad de información que están generando hoy en día las instituciones privadas, porque todo se está digitalizando y todo es información, pudiéramos ver unas ganancias en el bienestar de los ecuatorianos muy interesantes. Excelente, muchas gracias. Vamos a pasar al tercer eje y voy a pedirles unas respuestas súper cortas en estos temas que les voy a plantear.
Brevemente, María de la Paz, su parecer con respecto a cómo debe el analista manejar la autonomía y la independencia de su opinión frente al lugar donde trabaja o frente al lugar donde publica. ¿Cómo administrar esto? Es importante, donde quiera que uno esté trabajando, mirar que el objetivo es la transparencia, la buena comunicación. Obviamente uno hace lo mejor por una buena interpretación y tratar de mostrar las cosas como son, ¿no? Escribir como es la cosa sin, tal vez explicando la situación, comparándola con otra, si es que es algo delicado, comparándola con otro momento que haya habido una situación similar, delicada, pero no dejar de decirlo y no alarmar, no buscar tampoco alarmar con una situación. Es decir, pero sin callarse, sino mirar la información, decir riesgos, o sea, no tener problemas, decir aquí hay riesgos, puede empeorar si es que con ciertas condiciones, puede mejorar con otras condiciones o con otras decisiones. Mostrar, en definitiva, yo diría mostrar los riesgos, ser cauto con las palabras, porque la palabra es fuerza, pero no quitarle fuerza a la información. Yo diría eso, buscar la transparencia siempre. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, ¿estabilidad o crecimiento? En lo que deben enfocarse las políticas públicas o la política económica. ¿Buscamos primero estabilizar la economía o buscamos crecer? A ver, para mí el crecimiento es básico para la convivencia democrática. Un país que no está creciendo y donde no hay progreso de las personas y que la economía no genera más beneficios al día a día, es un país que lastimosamente va a tener muchísimos problemas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos el crecimiento? ¿No? Y siempre en el Ecuador, pues hemos buscamos como encontrar algún lugar, alguna fórmula ideológica, que esta ideología es mejor o esta ideología es peor. Y yo no veo que por ahí va el lado, ¿no? La lucha ideológica es un tema más de la política. Al final, lo que necesitamos y lo que yo veo por lo menos es que los países que se desarrollan son los países que tienen productos y servicios más competitivos. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Tenemos el petróleo que nos condiciona también, porque no se olvide que el petróleo no solamente tiene consecuencias en la caja fiscal, sino que también crea consecuencias sociales y tiene incluso consecuencias políticas. Pero dentro de lo que se puede hacer, debemos de buscar siempre una política de crecimiento, pero crecimiento basado en la competitividad de nuestros productos al exterior. Nosotros somos un país dolarizado y esto se acentúa aún más. Nosotros tenemos que buscar traer más dólares. Traer más dólares es la manera de crecer y a mí la manera más ideal de crecer es basado en nuestros productos competitivos en el exterior. El modelo o lo que funcionó en el camarón, buscarlo replicar en otros productos. Tenemos el potencial agrícola, tenemos el potencial de materias primas, tal vez ahí un poco más complicado, pero en el potencial agrícola de todas maneras hay muchos productos del mundo que quieren comer lo que nosotros comemos muchas veces y no nos estamos dando cuenta. Gracias. Para cerrar, un comentario final que quieran precisar, María de la Paz, brevemente, por favor. Bueno, yo creo que en esta circunstancia que está el país, lo veo con mucho optimismo. Creo que tenemos un golpe de aire fresco para todo lo que es empresa, creatividad empresarial, generación de empleo. Y estoy ansiosa por, digamos, por seguir haciendo este análisis. También tenemos un apoyo importante en Revista Gestión, en un equipo
muy interesante en Revista Gestión, en Consultora Multiplica, y veo con esperanza los próximos años, con todas las dificultades que tiene el país, pero veo con esperanza, espero sinceramente que todo el proceso de vacunación sea muy exitoso para empezar realmente la recuperación económica. Creo que hay un aire nuevo, un aire fresco de voluntad de emprender, y espero francamente que suceda lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? Que un país con crecimiento es un país donde hay opciones para la gente y empieza a haber estabilidad. Gracias, Gonzalo. No, bueno, yo comparto mucho lo que dice María Paz, ¿no? Yo veo, a mí lo que me ha gustado mucho de lo que hemos vivido en estos últimos meses es ver que la democracia está haciendo su efecto, ¿no? El hecho de cambiar un gobierno cada 4 años, uno lo cambia para que haya un nuevo soplo de frescura, y vemos que en este momento eso está haciendo efecto, ¿no? Entonces, primero, me gusta ver que la democracia en este momento funciona a favor. ¿Cuál es el verdadero reto? Ya lo mencioné, generar el crecimiento económico, y un crecimiento económico que le genere beneficios a todos. Y ese es el verdadero reto que tenemos por delante. Del pasado tenemos que aprender a no repetir los errores. Por ahí vi un reporte el día de hoy en revistas especializadas que se prevé que el precio del petróleo vuelva a subir a niveles interesantes en el corto plazo. Estoy seguro que María Paz también lo conoce. Sí. A mí me parece pues que tenemos que aprovechar si esto pasa para sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo incentivar la inversión privada. Entonces sí, en este momento yo veo una gran oportunidad para la democracia, pero sí debemos tener claro que el crecimiento económico es lo que nos va a permitir consolidar esta democracia, y que el crecimiento económico es lo que nos va a permitir mejorar la vida de todos los ecuatorianos, que al final es lo que todos reclaman, ¿no? Y es el que puede realmente crear la paz y la estabilidad social. Muchas gracias. Me voy, antes de despedirme de ustedes, quiero hacer comentarios con respecto a lo que ustedes nos han dicho, que nos han hecho en redes sociales. Joana Escalante: Big Data es una técnica que está en crecimiento, pero hay que pensar en lo siguiente, que para cualquier análisis es importante la varianza de los datos, no necesariamente tener una gran cantidad de datos muy parecidos. Es una buena herramienta para análisis. Adicionalmente, Stephanie Espinosa Narváez dice: excelentes expositores, hacen un enfoque bastante claro en base a los métodos de análisis económico en el transcurso de la economía, análisis a través de bases de datos, lo que puede suceder en el futuro. Les quiero agradecer a mis dos invitados en esta primera sección del programa Encuentros. Gracias por todos sus aportes, por su experiencia y por habernos compartido parte de ese deber ser del economista y también del analista económico que nos han puesto aquí sobre la mesa a conocimiento y en consideración de todos. Muchas gracias, María de la Paz. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Por el programa. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, María Paz, qué gusto. Gracias, Fernando. Gracias. Continúo, vamos antes de dar paso a la carta semanal económica de la señora gerente general del Banco Central. Voy a hacer los saludos destacados para Yolanda Cruz, Mónica Moncayo, Janina Bravo, Irma Mosquera, Santiago Segovia, Santiago Lucero Villarreal, María Ofelia Páez, Roberto Vaca, Ana María Vizcarra, Marta Soria, Amaria Augusta Lara, Diana Flor, Isabel Santamaría, Carla Mera, en estos días de sus cumpleaños respectivamente. Por favor, vamos a proceder con la carta económica de la señora gerente. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos en un encuentro más del Banco Central del Ecuador. Como les he venido contando durante estas últimas semanas, el propósito de nuestra administración, de nuestra gestión al frente del Banco Central, ha sido poder convertir a un Banco Central más cercano a la gente, que realmente provea productos y servicios que vayan acorde a lo que la ciudadanía necesita. En esa línea, el Banco Central del Ecuador desde el año 2017 ha venido orientando sus servicios centrados en el usuario. Por esa razón, dentro de nuestra planificación estratégica institucional para el periodo 2018-2021,
se estableció el objetivo estratégico de maximizar la eficiencia operacional de la gestión institucional a través del mejoramiento de procesos y atención oportuna al ciudadano y a los servicios que nosotros proveemos. En esa línea, el día de hoy les quiero comentar un poquito del portal de trámites en línea del Banco Central, cómo esto ha dado agilidad y beneficios, como decía, a la ciudadanía. Así, en el año 2019, lo primero que se realizó fue un análisis de todo el portafolio de servicios, de todos los servicios que como institución estábamos y estamos dando a la ciudadanía, lo que conllevó a que algunos trámites se unifiquen, se reestructuren, se simplifiquen, tanto a nivel de requisitos como de procedimientos, lo cual ha permitido concentrar nuestros esfuerzos en 45 de los trámites vigentes que tenemos en el banco. Luego, ya en el año 2020, hicimos el lanzamiento del portal Trámites BCE, que está disponible actualmente para nuestros usuarios y a la ciudadanía en nuestra página web institucional. Este portal se ha convertido en un canal de fácil acceso y navegación donde consta toda la información actualizada referente a los trámites, sobre todo a cuáles son los requisitos, los procedimientos, los plazos, los canales de atención y demás información de interés de los usuarios y de la ciudadanía que quiere tener estos servicios y quiere acceder a estos servicios del Banco Central. También en el año 2020 se implementó en beneficio de nuestros usuarios y de la ciudadanía los trámites virtuales a través de formularios digitalizados, disponibles tanto en la plataforma gov.es como en este portal que les comentaba de trámites BCE. Todo esto lo hemos hecho también en línea de las directrices del presidente de la República en el sentido de hacer un gobierno, unas instituciones muchísimas más cercanas y con trámites muchísimo más ágiles. Esto lo que nos ha ayudado es a mantener que nuestros niveles de atención virtual durante la pandemia se mantengan igual, a mantener justamente estos altos niveles de bioseguridad en la atención a nuestros usuarios y sobre todo que los usuarios, que los ciudadanos eviten acercarse al Banco Central para hacer un trámite y que por el contrario justamente precautelen su salud y su integridad. Ya en este año 2021 les puedo contar que tenemos disponible un 86% de nuestros trámites de forma virtual, lo que definitivamente ha agilitado tanto la atención de sus requerimientos, así como los costos que representaban para el usuario acercarse físicamente a las instalaciones del Banco Central. Viajar tal vez de alguna otra ciudad del país físicamente al Banco Central, eso ya lo hemos cortado y como digo, beneficia definitivamente a la ciudadanía. Ahora el reto, ¿cuál es el reto? Que a lo largo de este año 2021, el Banco Central del Ecuador automatizará el 100% de los trámites, lo cual ratifica la vocación que tenemos como institución por la calidad, el servicio, la eficiencia y la mejora continua. Por esta razón, y como lo he dicho cada semana, puedo afirmar que durante estos últimos 4 años de administración, el Banco Central del Ecuador está cada día más cerca de la gente. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden que si son usuarios del Banco Central, pueden revisar los trámites que necesitan en nuestra página web www.bce.es. Muchísimas gracias y los espero la próxima semana. Muchas gracias, economista Artola. A continuación vamos a dar paso a nuestra compañera Paola Cárdenas, quien nos contará las principales noticias económicas nacionales e internacionales en la cápsula Notiencuentros. Bienvenida, Paola. Bienvenidos a Notiencuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, comercio electrónico crece y se consolida en medio de la pandemia. Cifras preliminares señalan que la facturación del sector comercio electrónico en Ecuador pasó de $1.900 millones en 2019 a unos 2.300 millones en el año 2020. La educación financiera es importante en los niños. El ahorro desde una edad temprana ayuda a los niños a entablar una relación amigable con el dinero, que les servirá de base cuando se conviertan en población económicamente activa.
Según el Banco Central del Ecuador, en los últimos 5 años hubo un incremento del 30% en la apertura y manejo en cuentas de ahorros para niños. Sector inmobiliario pone sus esperanzas de reactivación en el nuevo gobierno. Los constructores tienen 2 pedidos para el presidente electo Guillermo Lasso: apertura comercial y mejores líneas de crédito. El sector confía en que el nuevo gobierno los ayudará a salir del bache. En noticias internacionales, Estados Unidos permitirá a personas vacunadas contra el coronavirus quitarse la mascarilla al aire libre. Las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que las personas completamente vacunadas pueden quitarse la mascarilla al aire libre, exceptuando cuando existan aglomeraciones. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Paola. Brevemente voy a comenzar con mi tercera invitada del día de hoy, que es Jennifer Salazar Andrade, del área de gestión del cambio de cultura organizativa del Banco Central del Ecuador. Es egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de su preparación profesional cuenta con certificaciones en desarrollo organizacional y desarrollo de conflictos en la Universidad de Loja, sistemas de gestión del cambio organizacional y social corporativa, administración de proyectos para la gestión del cambio y el medio ambiente. Cuenta con más de 7 años de experiencia en las áreas de cambio y cultura organizativa y desde el 2018 ha sido parte del proceso de mejora de clima y cultura institucional. Es para nosotros un verdadero orgullo contar con una política enfocada en temas de género como institución. Estos 4 años en esta administración de la economista Artola se han implementado muchos cambios, muchas rupturas, muchas innovaciones institucionales y sociales que queremos contarles el día de hoy a través de la voz de Jennifer. ¿Qué es la equidad de género en el Banco Central, mi estimada Jennifer? Bueno, Fernando, te saludo nuevamente. Al igual también saludo a la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, decirte que para el Banco Central, la equidad de género tiene que ver con la igualdad, la justicia y la dignidad, ya que permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar de lado las particularidades de cada uno. Es así que garantiza el acceso a los derechos que todos tenemos como ciudadanos. Y bueno, Fernando, para el Banco Central del Ecuador es un compromiso constante el que tiene con la sociedad por una lucha más equitativa, por un país que cierre las brechas de género. Por esta razón se han impulsado foros en los que se discute al más alto nivel académico temas de equidad que promueven el desarrollo económico y social del país y que deben orientarse a repensar el papel que tiene la banca central en la sociedad. Gracias, Jennifer. ¿Qué ha conseguido internamente la institución con la creación de la política de equidad política de equidad e igualdad de género? Claro que sí, el Banco Central del Ecuador, a través de la implementación y socialización de nuestra política de equidad e igualdad de género, hemos logrado establecer mecanismos y acciones de sensibilización y concientización sobre la importancia de esta ley para erradicar estereotipos y actitudes hostiles, discriminatorias o violentas en el ámbito laboral. Además, Fernando, fomentamos la generación de acciones preventivas para eliminar las posibles brechas de género, ya que estamos convencidos que sensibilizando al personal sobre acoso y respeto a la individualidad, lograremos erradicar posibles casos discriminatorios. Es así, Fernando, que a través de campañas comunicacionales, la creación de un manual de lenguaje inclusivo y la capacitación constante, hemos llegado a todo el personal a nivel nacional para mejorar las relaciones, permitiendo desvanecer estereotipos y la discriminación en el ámbito laboral y personal. Excelente. ¿Qué debemos hacer para que el enfoque de género sea parte de la cultura organizativa de una institución como el caso del Banco Central? ¿Qué puedes recomendar? ¿Cómo hacemos que se afiance
esta visión de equidad, de igualdad, de justicia y de acceso igualitario entre los géneros en el ambiente laboral? Sí, Fernando. Bueno, nosotros a través de nuestra resolución 003, la hemos, que significa la resolución de roles y responsabilidades de género, hemos mantenido pues una política que protege los derechos de las mujeres, insta sobre todo a los ocupantes de puestos directivos a aplicar todas las medidas a su alcance para prevenir conductas inadecuadas que den lugar a un ambiente de trabajo hostil o discriminatorio. Y bueno, absolutamente desde el inicio se pensó en propiciar una cultura institucional de igualdad, ¿no? Mediante la implementación, la difusión y la evaluación de la política de equidad e igualdad de género. Hemos tenido estrategias transversales para promover la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la individualidad y a la no aceptación de conductas discriminatorias o violentas. Estos han sido pilares fundamentales y el compromiso de todos los servidores y servidoras del BCE. Gracias, Jennifer. Para cerrar y finalizar esta charla que ha sido enriquecida tanto por lo que tú has aportado y por lo que nos han aportado nuestros invitados, ¿cuál es ese legado que deja la institución en términos de implementar la política de género, tanto desde una visión de institución del sector privado como de ejemplo o referente para el país o para otras instancias nacionales o internacionales? Sí, Fernando, bueno, definitivamente es un referente para otros bancos centrales y obviamente para aquí, para el país, ya que nuestra creación de la política protege los derechos de las mujeres, insta sobre todo a los ocupantes de puestos directivos a aplicar todas las medidas a su alcance para prevenir conductas inadecuadas que den lugar a un ambiente de trabajo hostil o discriminatorio. Además, es importante destacar que debe existir una institucionalización del enfoque de equidad de género en la gestión del talento humano de cada organización, ya que al reducir las brechas que pueden existir, se apoya la concordancia de la vida laboral, personal y familiar, y se promueve el liderazgo femenino, el apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Muchas gracias. Yo quiero complementar lo que ha mencionado Jennifer en términos de que la institución en estos últimos 4 años se ha destacado por tener un trabajo constante liderado por Verónica Artola en términos de equidad de género, desde la creación de espacios como un lactario, con el propósito de que las madres que trabajan en el Banco Central puedan utilizarlo. Adicionalmente, todo lo que fueron el impulsar líneas de investigación económica con enfoque de género, todos los temas que se ha promovido a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con enfoque de género y todas las charlas que se hicieron a nivel nacional en estos últimos años en los que se ha procurado empoderar a la mujer en aspectos sobre su liderazgo y sobre la necesidad de ir creando herramientas y políticas para la autonomía económica de la mujer. Algo, sin lugar a dudas, que llega muy profundamente, se hace práctica de vida. Y en la institución actualmente constamos con tenemos un índice sobre la participación de la mujer en el equipo directivo y puedo jactarme de que esta institución tiene un 52% del total del equipo directivo que es mujer. Entonces, creo que se merece un aplauso toda esta estrategia de género a nivel del Banco Central. Quiero agradecer a nuestros invitados por su trayectoria, su experiencia, su conocimiento y por el desprendimiento de hacer las cosas difíciles y transmitirnos de forma fácil para el aprendizaje. Adicionalmente a las autoridades del Banco Central que nos apoyan para que este programa se realice y a todo el equipo de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de la Dirección de Comunicación Social que hacen un trabajo invaluable tras cámaras con el propósito de que este programa se realice semana a semana. Recuerden utilizar siempre la mascarilla, bajo ninguna circunstancia quiten la mascarilla, especialmente en lugares públicos o en lugares donde estén compartiendo con más personas. Al virus le ganamos con mucha disciplina de todos nosotros fundamentalmente.
La próxima semana vamos a continuar con este espacio de análisis económico, método, información y debate. Van a estar acompañándonos el economista Francisco Briones y el economista Santiago García. Y vamos a seguir profundizando en el rol, papel, en el oficio de hacer análisis económico. Adicionalmente, vamos a conversar con Adrián Bustillos, con quien vamos a abordar las buenas prácticas archivísticas del Banco Central del Ecuador, que recientemente fue reconocido con un destacado premio por su labor de preservación y conservación de los archivos y memoria económica institucional. Les quiero agradecer nuevamente y me despido de cada uno de ustedes y a todos quienes nos han acompañado por Radio Nacional del Ecuador y que sintonizan este programa. Que tengan una muy buena tarde, María de la Paz, Gonzalo, Jennifer. Muchas gracias. Gracias a todos.